Estaba a días de finalizar una adopción, cuando la madre biológica hizo una confesión que me hizo ya no querer al niño. Mi esposo y yo habíamos intentado tener un bebé por 4 años sin éxito. Después de nuestra tercera ronda fallida de fecundación in vitro, decidimos investigar la adopción. La agencia nos llamó 6 meses después y nos dijo que tenían una madre biológica que quería conocernos. Se llamaba Sofía. Tenía 22 años y 6 meses de embarazo. Manejamos a la oficina de la agencia y nos sentamos frente a ella en una pequeña sala de conferencias. Era chiquita y de voz suave, con cabello castaño largo. «Quiero que mi bebé tenga una vida mejor de la que yo puedo darle», dijo en voz baja. Cuando vi su perfil, supe que ustedes eran la familia correcta. Me solté a llorar ahí mismo. Mi esposo le hizo preguntas sobre su salud y su embarazo, y ella respondió todo con honestidad. Antes de irnos, me miró y dijo: «Tengo un muy buen presentimiento sobre esto». Le dije que nosotros también. 2 semanas después, Sofía me mandó un mensaje preguntando si quería ir a su próxima cita de ultrasonido. Me encontré con ella en el hospital y nos tomamos de la mano mientras el técnico nos mostraba al bebé en la pantalla. «Es un niño», dijo el técnico. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. «Un hijo. Vas a tener un hijito». Después de la cita, fuimos a comer y me contó cómo fue crecer en un pueblito a unas horas de distancia. «¿Tienes familia cerca?», le pregunté. Se quedó callada. «La verdad, no. Ya nomás me tengo a mí». No la presioné. Durante el siguiente mes empezamos a mandarnos mensajes todos los días. Ella me mandaba actualizaciones de cómo se sentía y yo le mandaba fotos del cuartito del bebé que estábamos arreglando. Una tarde, me preguntó si podía venir a verlo en persona. Vino ese fin de semana y caminó por el cuarto tocándolo todo. «Está perfecto», dijo. «Va a ser tan feliz aquí». Mi esposo llegó a casa y cenamos los 3 juntos. Sofía habló de cómo le encantaba pintar y quería volver a la escuela algún día. Mi esposo le preguntó, con cuidado, sobre el papá del bebé. El cuerpo de Sofía se tensó por completo. «Él no está en el panorama», dijo. «Es complicado». No volvimos a sacar el tema. Para el 7º mes, Sofía venía a la casa 2 veces por semana. Me ayudó a elegir los colores de la pintura para el cuarto del bebé y colgó decoraciones conmigo. Fuimos de compras a buscar ropita de bebé juntas y ella sostenía los pequeños trajecitos y se reía. «No puedo creer lo chiquitos que están». Un día, mientras doblábamos pañaleros, dijo: «Quiero seguir en contacto después de que nazca. O sea, quiero ser parte de su vida, si está bien». Le dije: «Claro, por supuesto que está bien. Ya eres familia», le dije. Ella empezó a llorar y me abrazó. Para el 8º mes, yo quería a Sofía como si fuera mi propia hermana. Cuando tenía 9 meses de embarazo, le organicé un baby shower chiquito en mi casa, solo con unas pocas amigas cercanas. Parecía abrumada por todos los regalos y no paraba de decir que no podía creer lo generosa que era la gente. Después de que todas se fueron, me ayudó a limpiar. «¿Te puedo decir algo?», dijo. «Estoy muy asustada por el parto». Le tomé la mano. «Estaré contigo todo el tiempo si quieres». Ella asintió. «Sí, eso me encantaría». Estábamos a solo 5 días de su fecha de parto cuando me mandó un mensaje. «¿Podemos vernos? Solo tú y yo. Hay algo que necesito decirte antes de que nazca el bebé». Manejé para encontrarme con ella en un parque cerca de mi casa. Estaba sentada en una banca, viéndose más nerviosa que nunca. Me senté junto a ella. «¿Qué pasa? ¿El bebé está bien?». Ella asintió. «El bebé está bien. No es eso». Estaba retorciéndose las manos. «Necesito decirte la verdad sobre su papá. Mereces saberlo antes de finalizar la adopción». Le dije que no tenía que decirme nada si no estaba lista. Ella negó con la cabeza. «No, necesito decirlo. El papá es mi hermano. Mi hermano biológico». Me le quedé viendo fijamente. Crecimos juntos y cuando yo tenía 19 años nos dimos cuenta de que teníamos sentimientos el uno por el otro que no eran normales. Intentamos detenerlo, pero no pudimos. Llevamos 3 años juntos. Ya estaba llorando. Sé que está mal. Sé que todos pensarían que es asqueroso, pero es la única familia que me queda. Y lo amo. Cuando me embaracé, ambos supimos que no podíamos quedarnos con el bebé por lo que la gente pensaría. Y por la genética y todo eso. Pero necesitaba que supieras la verdad antes de que te lo llevaras a casa. Me quedé ahí completamente muda, preguntándome si habíamos cometido el error más grande de nuestras vidas. No me podía mover. Sentía el cuerpo como si fuera de piedra, ahí sentada en esa banca del parque. Sofía seguía hablando, pero yo ya no podía oír las palabras por el zumbido en mis oídos. Trató de tomar mi mano, pero la retiré como si me hubiera quemado. Ella lloraba desconsoladamente, diciendo que lo sentía una y otra vez. Me levanté sin mirarla y caminé hacia mi coche. Me llamó, pero no volteé. Me subí y empecé a manejar. Agarraba el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. El camino a casa tomó 20 minutos, pero no me acuerdo de nada. Solo miraba fijamente la carretera. Cuando llegué a la cochera, el coche de mi esposo ya estaba ahí. Me quedé sentada en mi coche unos minutos, tratando de descifrar cómo decir esto en voz alta. Entré y él estaba en la cocina preparando la cena. Me vio y su sonrisa se borró. Preguntó qué pasaba, y yo solo me quedé ahí parada. Se acercó, puso sus manos en mis hombros y volvió a preguntar. Le dije que teníamos que sentarnos.
Fuimos a la mesa de la cocina y me obligué a decir las palabras. El papá del bebé es el hermano de Sofía, su hermano biológico. Llevan 3 años juntos. Mi esposo se me quedó viendo como si le hablara en otro idioma. Me pidió que lo repitiera. Lo repetí y vi como su rostro se quedaba en blanco. Nos quedamos ahí sentados, mirándonos. Ninguno de los dos sabía qué decir. El reloj en la pared hacía tic-tac. Mi esposo por fin habló y dijo que teníamos que echarnos para atrás. Ya. Dijo que esto era demasiado y no era lo que habíamos acordado. Me escuché a mí misma defendiendo a Sofía, aunque me sentía enferma por dentro. Dije que al menos había sido honesta con nosotros. Él se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Dijo que honesta habría sido decirnos hace meses. Dije que probablemente tenía miedo. Me preguntó si estaba hablando en serio. Yo no sabía si lo estaba. Discutimos así por lo que parecieron horas. Él seguía diciendo que el bebé podría tener problemas y que no nos habíamos apuntado para esto. Yo seguía diciendo que no podíamos abandonarlos ahora. Ninguno de los dos estaba realmente escuchando al otro. Ambos estábamos agotados. Cerca de la medianoche dijo que no podía más por esa noche y se fue a la cama. Yo me quedé en la mesa de la cocina. Más tarde subí, pero no pude ir a nuestra habitación. Fui al cuarto del bebé. Me acosté en el suelo y miré el techo. El móvil de elefantitos que colgamos juntos el mes pasado giraba lentamente con el ventilador de techo. Habíamos pasado tanto tiempo en este cuarto, dejándolo perfecto. La cuna estaba lista. El cambiador estaba lleno de pañales. El closet estaba lleno de ropita. Se suponía que un niño iba a dormir aquí en menos de una semana. Nuestro hijo. Excepto que ahora no sabía si podía hacerlo. Ya no sabía nada. A la mañana siguiente, estaba despierta antes de que saliera el sol. Realmente no había dormido. Mi esposo seguía en la cama, así que bajé y preparé café con manos temblorosas. Encontré el número de la agencia de adopción en mi teléfono. Llamé en cuanto abrieron a las 9. La recepcionista contestó y pregunté por Laura. Mi voz no sonaba como la mía. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que necesitaba hablar con Laura de inmediato. Me puso en espera. Laura contestó un minuto después. Le dije que necesitábamos una reunión de emergencia porque Sofía nos había dicho algo importante. Laura preguntó si el bebé estaba bien y le dije que sí, pero que esto era sobre otra cosa. Debió oír algo en mi voz porque dijo que podía vernos esa tarde a las 2. Le di las gracias y colgué. Mi esposo bajó y preguntó si era la agencia. Asentí y le dije que teníamos una reunión a las 2. Se sirvió café y nos sentamos en la mesa de nuevo, sin hablar. Manejamos a la oficina de la agencia en coches separados porque mi esposo tenía que volver al trabajo después. Laura nos recibió en el vestíbulo y nos llevó a su oficina. Nos sentamos en las mismas sillas donde nos habíamos sentado tantas veces antes, hablando de nombres para el bebé y colores para el cuarto. Esta vez se sentía completamente diferente. Laura se sentó frente a nosotros con su libreta y preguntó qué estaba pasando. Miré a mi esposo y él me miró a mí. Me obligué a decirlo. Sofía nos dijo que el padre del bebé es su hermano biológico. Están en una relación. La pluma de Laura dejó de moverse. Su rostro se mantuvo tranquilo, pero vi cómo se le abrieron los ojos. Nos pidió que le dijéramos exactamente lo que Sofía había dicho. Mi esposo lo explicó esta vez. Laura escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó callada por un largo tiempo. Luego dijo que en sus 15 años haciendo este trabajo nunca había lidiado con algo así. Dijo que necesitaba hablar con su supervisor Manuel antes de poder aconsejarnos sobre los siguientes pasos. Nos preguntó si estábamos bien. Y casi me río porque nada de esto estaba bien. Laura preguntó qué estábamos sintiendo en ese momento. Me di cuenta de que ni siquiera sabía cómo responder a eso. Mi esposo dijo que estaba preocupado por los problemas genéticos. Dijo que no sabía qué significaría criar a un niño nacido de algo así. Yo dije que estaba tratando de separar mis sentimientos sobre la situación de Sofía de mis sentimientos sobre el bebé, pero no podía. Laura escribía cosas en su libreta. Dijo que todas eran preocupaciones válidas. Dijo que necesitábamos tomarnos un tiempo para procesar esto y pensar en lo que queríamos hacer. Mi esposo preguntó qué opciones teníamos. Laura dijo que legalmente todavía podíamos echarnos para atrás, ya que la adopción aún no estaba finalizada. Dijo que la agencia apoyaría cualquier decisión que tomáramos. Escucharla decir que podíamos retirarnos lo hizo sentir real de una manera que no lo había sido antes. Podíamos simplemente alejarnos de todo esto. Regresamos a casa en coches separados de nuevo. Esa noche mi esposo empezó a hablar de retirarnos y sentí que me enojaba. Dijo que yo estaba siendo demasiado emocional y no pensaba en el lado práctico. Le grité que él estaba siendo frío. Le dije que estaba actuando como si el bebé estuviera roto y pudiéramos simplemente devolverlo. Él levantó la voz y dijo que eso no era justo. Yo también levanté la mía y dije que nada de esto era justo. Nos dijimos cosas que nunca nos habíamos dicho antes. Cosas hirientes, cosas que no podíamos retirar. Agarró su almohada y se fue al cuarto de visitas. Oí cerrarse la puerta. Nunca habíamos pasado una noche separados en todo nuestro matrimonio. Me quedé en nuestra cama sola y lloré hasta que no pude más. Al día siguiente abrí mi laptop en la mesa de la cocina. Escribí en el buscador sobre los riesgos genéticos para los niños nacidos de hermanos. Aparecieron páginas y páginas de resultados. Hice clic en sitios médicos y leí estudios y estadísticas. Algunos de los números daban mucho miedo. Mayores riesgos de ciertas enfermedades y condiciones.
pero otros artículos decían que la mayoría de los bebés nacidos así de hecho estaban bien. Los datos iban en ambas direcciones. Seguí leyendo durante horas, tratando de encontrar algo que me dijera qué hacer, pero cada artículo solo complicaba más las cosas. Nada era claro o simple. Quería que alguien me dijera la respuesta correcta, pero no la había. Mi teléfono vibró en la mesa junto a mí. Un mensaje de Sofía. ¿Podemos hablar? Necesito saber que estás bien. Me quedé mirando el mensaje. Mis pulgares se movían sobre el teclado, pero no podía pensar en qué decir. Me quedé ahí sentada 20 minutos, solo mirando esas palabras en mi pantalla. Mi esposo entró a la cocina y preguntó si era ella. Asentí. Dijo que no debería contestar hasta que supiéramos qué íbamos a hacer. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, pero seguía pensando en Sofía, esperando una respuesta que no llegaba, preguntándose si íbamos a tomar a su bebé o a dejarla sin nada. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente mientras yo seguía sentada en esa mesa de la cocina. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Contesté y me preguntó si podíamos volver a la agencia. Dijo que había hablado con Manuel y que tenían información sobre nuestras opciones y lo que esto significaba legalmente. Su voz era cuidadosa y profesional, pero pude oír algo más por debajo. Sugirió que tal vez quisiéramos hablar con una terapeuta que trabajara con situaciones de adopción. Dije que sí a todo porque necesitaba que alguien me dijera qué hacer. Programamos ambas reuniones para los próximos 2 días. Después de colgar, me quedé ahí sentada, sosteniendo mi teléfono. Mi esposo entró y preguntó qué había dicho Laura. Le conté sobre las reuniones. Él asintió y se sirvió más café. Ninguno de los dos sabía qué más decir. El resto de ese día se movió en cámara lenta. Levantaba mi teléfono y lo volvía a dejar. Quería hablar con alguien, pero no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. Por la tarde no pude más. Le mandé un mensaje a Patty y le pregunté si podía verme para tomar un café. Me respondió de inmediato, preguntando si todo estaba bien. Dije que necesitaba hablar. Me dijo que nos viéramos en el lugar cerca de su departamento en 1 hora. Llegué primero y me senté en un rincón, lejos de la gente. Patty entró, echó un vistazo a mi cara y se sentó rápido. Preguntó qué había pasado y le hice prometer que no le diría a nadie. Lo prometió. Le conté todo, empezando desde la banca del parque con Sofía. Vi cómo la expresión de Patty cambiaba de confundida a impactada, y luego a algo que no pude identificar. Cuando terminé, se quedó callada un buen rato. Me preguntó qué me decía mi instinto. Casi me río. Dije que mi instinto me gritaba 10 cosas diferentes y no sabía cuál escuchar. Patty revolvió su café y me miró. Me preguntó si estaba más molesta por lo del hermano y la hermana o por lo que podría significar para la salud del bebé. Me di cuenta de que había estado evitando esa pregunta exacta. Ambas cosas me molestaban y no sabía cuál debería molestarme más. Patty dijo que muchos bebés nacen en situaciones raras. Dijo que quizás la verdadera pregunta era si yo podía amar a este bebé en específico, sin importar cómo fue hecho. No tuve una respuesta para eso. Estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. Dijo que cualquier cosa que yo decidiera, ella me apoyaría. Salí de la cafetería sintiéndome igual de confundida, pero al menos ya no tan sola. Esa noche mi esposo y yo hablamos de nuevo, pero más tranquilos esta vez. Él se sentó en el sofá y yo en el sillón de enfrente. Dijo que tenía miedo de que, si adoptábamos al bebé, siempre pensaríamos de dónde vino cada vez que lo miráramos. Admití que me preocupaba lo mismo, pero también dije que me daba miedo alejarme de Sofía y del bebé cuando nos necesitaban. Preguntó cómo se suponía que íbamos a tomar una decisión tan grande. Dije que no sabía. Estuvimos de acuerdo en que necesitábamos ayuda de alguien que supiera de este tipo de cosas. Dijo que iría a la cita con la terapeuta conmigo. Era la primera vez que estábamos de acuerdo en algo desde lo del parque. Al día siguiente manejamos al consultorio de Adriana. Tenía una voz tranquila y no pareció sorprendida cuando le explicamos todo. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego nos pidió que hiciéramos un ejercicio. Nos dio a cada uno papel y pluma. Nos dijo que escribiéramos cómo pensábamos que sería la adopción cuando empezamos, versus en lo que se había convertido. Miré ese papel en blanco por un largo tiempo. Había imaginado a una madre joven agradecida, un bebé sano y un proceso simple. Había imaginado sentir pura felicidad. La realidad estaba tan lejos de eso que casi no podía escribirlo. Cuando compartimos lo que escribimos, la lista de mi esposo era corta y práctica. La mía cubría toda la página y era principalmente sobre sentimientos. Adriana asintió como si esto le dijera algo importante. Luego nos pidió que imagináramos 2 futuros diferentes. Uno donde adoptábamos al bebé y otro donde no. Quería que describiéramos cómo serían nuestras vidas en 5 años en cada situación. Mi esposo escribió sobre logística, dinero y cómo manejaríamos los problemas médicos. Yo escribí sobre relaciones, sobre si nos arrepentiríamos de nuestra elección y cómo nos sentiríamos con nosotros mismos. Cuando Adriana los leyó, dijo que era claro que estábamos viendo esto desde lugares totalmente diferentes. Dijo que eso no era malo, pero significaba que necesitábamos escucharnos de verdad. La sesión terminó y programamos otra para la próxima semana. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una carrera. En el estacionamiento mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Decía que entendía si necesitábamos espacio, pero que por favor solo le dijera si estábamos bien. Miré el mensaje por un largo tiempo. Mi esposo ya estaba en el coche esperando.
Le escribí que estábamos procesando todo y que nos pondríamos en contacto pronto. Su respuesta llegó en segundos. Dijo que sentía haberlo arruinado todo. Me subí al coche y me empezaron a arder los ojos. Para cuando salimos del estacionamiento, estaba llorando tan fuerte que no podía ver. Mi esposo nos llevó a casa en silencio mientras yo sollozaba en el asiento del copiloto. 2 días después volvimos a la agencia. Esta vez Manuel estaba allí con Laura. Se sentaron frente a nosotros en la misma mesa de conferencias donde conocimos a Sofía. Manuel explicó que legalmente podíamos retirarnos en cualquier momento antes de que la adopción fuera definitiva. Dijo que la agencia apoyaría lo que eligiéramos, pero necesitaban saberlo pronto. Usó la frase arreglos alternativos y me dio náuseas. Estaba hablando de mi hijo como si fuera un paquete que necesitaba ser entregado. Laura agregó que Sofía había estado llamando varias veces al día, preguntando si ya habíamos decidido. Dijo que Sofía estaba pasándola muy mal y necesitaba saber de una forma u otra. La mandíbula de mi esposo se tensó. Dijo que Sofía había creado este desastre al mentir desde el principio. Entendía por qué estaba enojado, pero también sabía que Sofía estaba aterrada precisamente de esta reacción. Laura y Manuel intercambiaron una mirada. Manuel sacó una tarjeta de presentación y la deslizó sobre la mesa. Dijo que tal vez quisiéramos hablar con un consejero genético para entender los riesgos médicos reales en lugar de solo preocuparnos. Dijo que esta persona trabajaba en el hospital y se especializaba en embarazos de alto riesgo y asuntos genéticos. Tomé la tarjeta y miré el nombre impreso. Manuel dijo que el conocimiento podría ayudarnos a tomar una decisión más clara. Llamé e hice una cita para el día siguiente. Seguía buscando algún hecho concreto que hiciera obvia esta decisión, algo que me dijera la respuesta correcta, pero empezaba a pensar que tal cosa no existía. El consultorio de la consejera genética estaba en un edificio médico adjunto al hospital. Nos sentamos frente a ella en un pequeño escritorio cubierto de folletos sobre pruebas genéticas y condiciones hereditarias. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, con cabello rubio corto y voz tranquila. Nos pidió que le explicáramos la situación y lo hice a trompicones mientras mi esposo estaba sentado, rígido, a mi lado. Escuchó sin ninguna reacción visible y luego sacó un gráfico que mostraba cómo los rasgos genéticos pasan de padres a hijos. Explicó que los hermanos comparten alrededor del 50% de su ADN, lo que significa que es más probable que ambos porten los mismos genes dañinos. Si ambos padres portan un gen recesivo para un trastorno, su hijo tiene un 25% de probabilidad de heredar ambas copias y desarrollar la condición. Pero dijo que la palabra clave era sí. Sin hacerles pruebas a Sofía y a su hermano, no podíamos saber qué genes específicos portaban o cuál era el riesgo real para este bebé en particular. Nos mostró estadísticas en una pantalla. Los niños nacidos de relaciones entre hermanos tienen aproximadamente el doble de riesgo base para ciertos trastornos genéticos. Eso suena aterrador hasta que te das cuenta de que el riesgo base ya es bastante bajo para la mayoría de las condiciones. Habló de cosas como fibrosis quística, anemia de células falciformes y varios trastornos metabólicos. Mi esposo tomaba notas en su teléfono. Yo solo estaba ahí sentada, tratando de procesar números que se sentían enormes y pequeños al mismo tiempo. La consejera dijo que la incertidumbre era a menudo más difícil para los padres que saber que definitivamente habría problemas. Al menos con certeza te puedes preparar. Con incertidumbre, solo te queda esperar y ver. Mi esposo preguntó si el bebé sería examinado después de nacer. La consejera explicó que el tamizaje neonatal estándar detecta algunas condiciones, pero no todo. Mostró una lista de lo que el Estado prueba automáticamente. Era más larga de lo que esperaba, pero seguía siendo solo una fracción de los posibles problemas genéticos. Dijo que muchas condiciones no aparecen hasta más tarde en la infancia o incluso en la edad adulta. Algunos retrasos en el desarrollo podrían no ser obvios hasta que el niño comience la escuela. Algunos problemas de salud podrían no aparecer hasta la adolescencia o después. Me di cuenta de que podíamos adoptar a este bebé y pasar años esperando a que aparecieran problemas. Cada vez que se enfermara o pareciera lento para alcanzar un hito, nos preguntaríamos si estaba conectado con cómo fue concebido. La consejera debe haber visto algo en mi cara porque dijo que muchos niños nacidos de relaciones consanguíneas son completamente sanos. Usó esa palabra, consanguíneas, como si hiciera la situación más clínica y menos perturbadora. Dijo que no debíamos asumir lo peor, pero tampoco ignorar los riesgos elevados. Se ofreció a conectarnos con un grupo de apoyo para padres que lidian con preocupaciones genéticas. Mi esposo preguntó qué porcentaje de niños de relaciones entre hermanos tienen problemas serios. Ella dudó y dijo que es difícil dar un número exacto porque muchos casos no se reportan o estudian. La investigación es limitada y a menudo sesgada. Estimó que tal vez del 15 al 20% tienen problemas significativos, pero eso era solo una suposición educada, lo que significaba que del 80 al 85% probablemente estaban bien. Mi esposo se aferró a ese número como si fuera un salvavidas. En el camino a casa, no dejaba de decir que 80% de probabilidades no estaba mal. Le señalé que 20% de probabilidades tampoco estaba bien. ¿Se subiría a un avión si tuviera un 20% de probabilidades de estrellarse? Se quedó callado después de eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo mientras mi esposo roncaba suavemente a mi lado. Alrededor de las 3 de la mañana finalmente me quedé dormida e inmediatamente empecé a soñar. En el sueño, cargaba a un bebé. Tenía cabello oscuro y ojos oscuros. Y era perfecto.
pero cada vez que apartaba la mirada y volvía a mirar, su carita había cambiado. A veces sus ojos eran de diferentes colores. A veces sus rasgos estaban borrosos como una fotografía desenfocada. A veces se veía totalmente normal y a veces había algo mal que no podía identificar. Seguía intentando verlo claramente, pero él seguía cambiando y transformándose. Desperté llorando, mi almohada mojada de lágrimas. Mi esposo ya estaba despierto, acostado boca arriba mirando el techo. Busqué su mano y él la apretó con fuerza. Nos quedamos así por un largo rato en la oscuridad, sin hablar, solo aferrándonos el uno al otro, ambos cargando el peso de esta elección que teníamos que hacer. Podía sentir su mano temblando ligeramente, o tal vez era la mía. El reloj en la mesita de noche marcaba las 4:30. Ninguno de los dos volvió a dormir. 3 días antes de la fecha de parto de Sofía, me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos en persona. Había estado evitando sus llamadas y manteniendo mis respuestas cortas, pero sabía que no podía esconderme para siempre. Sugerí una cafetería a medio camino entre nuestra casa y su departamento. Cuando entré, ella ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina. Su panza de embarazada era enorme bajo un suéter gris holgado. Se veía agotada, con ojeras oscuras y el cabello recogido en una coleta desordenada. Se levantó cuando me vio torpe y lenta. Antes de que pudiera sentarme, empezó a hablar. Dijo que lo sentía. Dijo que debió habérnoslo dicho desde el principio, pero estaba aterrada de que la rechazáramos a ella y al bebé. Dijo que había estado cargando con este secreto durante meses y la estaba consumiendo. Dijo que entendía si la odiábamos. Me senté y pedí un café que no quería, solo para tener algo que hacer con mis manos. Ella seguía disculpándose, hablando cada vez más rápido, su voz cada vez más aguda. Finalmente le dije que parara. Le dije que no la odiaba, pero que estaba confundida y asustada y que no sabía qué hacer. Empezó a llorar, secándose los ojos con una servilleta que se deshizo de inmediato. Dijo que necesitaba explicar cómo había pasado. Dijo que no era lo que yo probablemente pensaba. Sofía me dijo que ella y René estuvieron en casas de acogida de chiquitos. Los separaron cuando eran muy pequeños y fueron adoptados por diferentes familias en diferentes estados. Ella ni siquiera recordaba tener un hermano hasta que cumplió 18 años y decidió buscar a su familia biológica. Encontró a René a través de una especie de sitio web de registro de hermanos. Empezaron a escribirse correos electrónicos y luego a hablar por teléfono. Se conocieron en persona cuando ella tenía 19 y él 21. Dijo que se sintió como encontrar a la única otra persona en el mundo que la entendía. Ambos habían tenido infancias difíciles en el sistema. Ambos se habían sentido solos toda su vida. Cuando se conocieron en persona, hubo esta conexión instantánea. Dijo que intentaron mantenerlo solo como una relación de hermanos, pero se desarrollaron sentimientos que ninguno de los dos esperaba o quería. Lucharon contra ello durante meses. Sabían que estaba mal, pero al final no pudieron evitarlo. Dijo que lo que tienen es amor verdadero, no algo enfermo o retorcido. Dijo que la gente podría no entenderlo, pero ellos se entienden mutuamente. Me quedé ahí sentada, escuchando y tratando de descifrar cómo me sentía. Una parte de mí quería decirle que el amor no hace que algo esté bien, pero otra parte de mí podía ver el dolor en su rostro y sabía que no era un monstruo. Era solo una persona que había tomado decisiones complicadas en una situación complicada. Le pregunté por qué había decidido decírnoslo ahora, 5 días antes de la fecha de parto, en lugar de mantenerlo en secreto para siempre. Podría habernos dejado adoptar al bebé y nunca lo hubiéramos sabido. Miró su taza de café y dijo que no podía hacer eso. Dijo que había pensado en mentir. Casi se había convencido a sí misma de que sería mejor para todos. Pero seguía imaginándonos descubriéndolo de alguna manera años después y sintiéndonos traicionados. Dijo que necesitaba que tomáramos una decisión informada, incluso si eso significaba perdernos. Dijo que su bebé merecía padres que entraran en esto con los ojos abiertos. Me sentí enojada y triste al mismo tiempo. Enojada porque había esperado tanto para decírnoslo. Triste porque podía ver que estaba tratando de hacer lo correcto, aunque la estuviera destruyendo. Le pregunté por qué no nos lo dijo al principio. Cuando nos conocimos. Dijo que tenía miedo. Dijo que ya la habían rechazado otras 2 parejas que se enteraron de lo suyo con René. Dijo que cuando nos conoció y vio cuánto queríamos un bebé, se convenció a sí misma de que podía mantenerlo en secreto el tiempo suficiente para pasar la adopción. Luego el secreto moriría con ella y todos serían felices. Pero a medida que nos acercábamos y ella empezó a querernos, la mentira se hizo más pesada. Dijo que no podía dejar que nos lleváramos a su hijo a casa basándonos en algo que no era verdad. Sofía me miró con los ojos rojos e hinchados y me preguntó directamente si todavía planeábamos adoptar al bebé. Tuve que decirle honestamente que aún no lo sabíamos. Todavía estábamos tratando de descifrar qué hacer. Ella asintió como si esperara esa respuesta. No parecía sorprendida ni molesta, solo resignada. Preguntó si al menos lo conoceríamos después de que naciera, antes de tomar una decisión final. Dijo que entendía si no podíamos comprometernos ahora, pero quería que lo viéramos y lo cargáramos antes de decidir cualquier cosa. Le prometí que estaríamos en el hospital cuando entrara en labor de parto. Las palabras salieron de mi boca antes de que realmente las pensara. No estaba segura de si era una promesa que debería estar haciendo. ¿Qué pasaría si conocíamos al bebé y nos enamorábamos de él, y luego decidíamos que no podíamos seguir adelante? ¿No sería eso peor para todos? Pero Sofía pareció tan aliviada cuando lo dije que no pude retractarme.
Estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. Dijo gracias una y otra vez. Me terminé el café aunque ya se había enfriado. Nos quedamos allí unos minutos más sin hablar realmente. Luego dijo que necesitaba irse a casa a descansar. La acompañé a su coche y la vi alejarse. Me quedé en mi propio coche un buen rato antes de encender el motor. A la mañana siguiente me desperté con el zumbido de mi teléfono en la mesita de noche. Era un mensaje de Sofía. 3 palabras. Estoy en labor de parto. Mi esposo ya estaba despierto, sentado al borde de la cama mirando su propio teléfono. Había recibido el mismo mensaje. Nos miramos a través de la habitación. Ninguno de los dos dijo nada. Ambos empezamos a vestirnos. Me puse unos jeans y un suéter. Él se puso la misma ropa que había usado el día anterior y que estaba colgada en una silla. Nos movimos por la casa como robots, sin hablar, sin hacer contacto visual. El camino al hospital se sintió extraño y lento, como si nos moviéramos a través del agua. Cada semáforo parecía tardar una eternidad. Mi esposo mantenía ambas manos en el volante, mirando fijamente al frente. Yo veía pasar los edificios por mi ventana. Ninguno de los dos encendió la radio. El silencio en el coche era pesado y denso. Seguía pensando en dar la vuelta e irnos a casa. Seguía pensando en lo que estábamos a punto de enfrentar, pero seguimos manejando. Cuando llegamos al hospital, preguntamos en la recepción por el cuarto de Sofía. La mujer lo buscó y nos dio instrucciones para el piso de maternidad. Subimos en el ascensor en silencio, encontramos el pasillo correcto, encontramos el número de cuarto correcto. La puerta estaba entreabierta. Podía oír la voz de Sofía adentro, hablando con alguien. Mi esposo dudó en la entrada. Lo pasé y entré. Sofía estaba en la cama del hospital con monitores conectados a su vientre. Su cara estaba roja y sudorosa. Buscó mi mano en cuanto me vio y la tomé sin pensar. Su agarre era fuerte, casi doloroso. Respiraba con dificultad a través de una contracción. Mi esposo se quedó junto a la puerta con la espalda contra la pared. Se veía incómodo, como si no supiera qué hacer con sus manos. Una enfermera estaba revisando los monitores y escribiendo algo en un gráfico. Nos sonrió y dijo que Sofía estaba progresando rápidamente. Debería estar lista para pujar en 1 hora. Sofía apretó mi mano con más fuerza e hizo un sonido bajo en su garganta. Me encontré frotándole la espalda automáticamente, como había visto en las películas, aunque no tenía idea de si estaba ayudando. Un hombre joven apareció en la puerta detrás de mi esposo. Supe de inmediato que era René, aunque Sofía nunca me lo había descrito. Era alto, tal vez 1.8, con cabello oscuro que le caía sobre la frente. Tenía los mismos rasgos suaves que Sofía, los mismos ojos oscuros, la misma nariz pequeña. El parecido entre ellos era obvio ahora que lo estaba buscando. Podrían haber sido gemelos en lugar de hermanos con 2 años de diferencia. Se congeló cuando nos vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Sofía levantó la vista, lo vio y toda su cara cambió. Dijo su nombre. Luego nos miró y su voz se volvió temblorosa. Nos presentó como la pareja de la que le había hablado. René se quedó en la puerta, sin moverse. Mi esposo se hizo a un lado para dejarlo entrar, pero René se quedó donde estaba. Nos miró a nosotros, luego a Sofía y luego de nuevo a nosotros. Dijo: «Gracias por estar aquí». Dijo que sabía que esto era complicado. Su voz era baja y cuidadosa. Mi esposo hizo un sonido que no fue ni de acuerdo ni de desacuerdo. La tensión en el cuarto se sentía como algo físico, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. René finalmente entró y se movió al otro lado de la cama de Sofía. Tomó su otra mano. Ella lo miró y algo pasó entre ellos que me hizo desviar la mirada. La enfermera dijo que necesitaba revisar el progreso de Sofía y nos preguntó si queríamos salir. Empecé a irme, pero Sofía apretó mi mano. Me pidió que me quedara. René la soltó y retrocedió hacia la puerta. Mi esposo lo siguió al pasillo. La puerta se cerró detrás de ellos y quedamos solo yo, Sofía y la enfermera en el cuarto. La enfermera revisó a Sofía y dijo que estaba en 8 centímetros y que las cosas se movían rápido. Ajustó los monitores en el vientre de Sofía y escribió algo en un gráfico. Sofía agarró mi mano con fuerza durante otra contracción. Todo su cuerpo se tensó. Conté en voz alta como había visto hacer en las películas, sin saber si ayudaba, pero necesitaba hacer algo. Cuando pasó la contracción, Sofía se relajó contra las almohadas, respirando con dificultad. La enfermera salió a buscar al doctor y quedamos solo nosotras dos. Sofía me miró con lágrimas en los ojos y me agradeció por quedarme. Le limpié la frente con un paño húmedo de la mesa junto a la cama. Otra contracción comenzó y apretó mi mano tan fuerte que pensé que me rompería los huesos. El doctor entró unos 20 minutos después. Una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en un moño. Se presentó y volvió a revisar a Sofía. Dijo que probablemente pasarían unas horas más, pero que todo se veía bien. Sofía preguntó si las personas en el pasillo podían volver a entrar. El doctor dijo que sí, pero advirtió que una vez que comenzara a pujar, necesitaría desalojar el cuarto excepto por una persona de apoyo. Sofía asintió. Mi esposo y René regresaron y el aire se volvió a llenar de tensión. René se movió al otro lado de Sofía y tomó su mano. Mi esposo se quedó cerca de la puerta como antes. Nadie habló. Todos nos quedamos allí, escuchando el pitido de los monitores y la respiración de Sofía. El tiempo se movía de forma extraña, rápido y lento al mismo tiempo. Las contracciones venían cada pocos minutos y cada vez Sofía apretaba nuestras manos y respiraba a través del dolor.
Entre contracciones, descansaba con los ojos cerrados. Durante uno de los momentos de calma me miró y empezó a hablar en voz baja. Dijo que René realmente quería estar aquí para el nacimiento, pero ella le dijo que podría ser demasiado para nosotros. Dijo que él es una buena persona que la ama y ama a este bebé, aunque ambos saben que no pueden criarlo. No supe qué decir a eso. Una parte de mí quería decirle que entendía, pero yo no entendía nada de esto. Solo volví a limpiarle la frente con el paño y le dije que se concentrara en su respiración. Otra contracción golpeó y volvimos a la rutina de contar y apretar manos. El doctor regresó alrededor de las 6 y revisó a Sofía de nuevo. Dijo que era hora de empezar a pujar. Miró a todos en el cuarto y dijo que solo una persona podía quedarse. René empezó a moverse hacia la cama, pero Sofía negó con la cabeza. Me miró y me preguntó si me quedaría con ella. La cara de René se descompuso, pero asintió y retrocedió. Mi esposo le tocó el hombro y ambos salieron del cuarto. La enfermera entró con más equipo y la doctora se puso en posición. Sofía pujó por lo que pareció una eternidad. Gritó, lloró y apretó mi mano hasta que perdí la sensibilidad en mis dedos. La doctora seguía diciendo que lo estaba haciendo genial y que pujara más fuerte. Me paré al lado de la cabeza de Sofía y traté de animarla, aunque me sentía completamente inútil. Todo fue caótico y crudo, nada parecido a las escenas de parto tranquilas que había imaginado. Después de unos 40 minutos, la doctora dijo que podía ver la cabeza del bebé. Sofía pujó 3 veces más y de repente había un bebé, rojo, gritando y cubierto de una sustancia blanca. La doctora lo levantó y dijo, «Es un niño y se ve perfecto». Lo puso sobre el pecho de Sofía y ella empezó a llorar más fuerte de lo que había estado llorando por el dolor. Miró al bebé y luego me miró a mí con una expresión que rompió algo dentro de mí. Preguntó si quería cargarlo. Me congelé. No sabía si debía. Todo en mí quería alcanzarlo, pero todo en mí también gritaba que corriera. La enfermera estaba haciendo algo con el cordón umbilical. Sofía seguía mirándome, esperando una respuesta. Tomé al bebé porque decir que no se sentía demasiado cruel. La enfermera me ayudó a acomodarlo en mis brazos. Era tan pequeño y cálido y olía a algo que no podía describir. Sus ojos se abrieron y me miraron directamente. Eran de un azul oscuro y desenfocados, pero sentí como si me estuviera viendo de todos modos. Mi corazón se partió de una manera que nunca había sentido. Lo amaba y le tenía pánico al mismo tiempo. Me quedé allí sosteniendo a esta personita y sentí como si mi mundo entero se estuviera dividiendo en 2 futuros diferentes. La enfermera se lo llevó después de 1 minuto para limpiarlo y hacerle las pruebas que hacen. Lo pesó y dijo, 3 kilos 300 gramos. Lo envolvió en una manta y le puso un gorrito. Luego se lo trajo de vuelta a Sofía, quien lo sostuvo contra su pecho y lloró. Alguien debe haberle dicho a mi esposo que estaba bien volver porque apareció en la puerta. Me vio allí parada y caminó lentamente hacia mí. Miró al bebé en los brazos de Sofía y su cara cambió por completo. Toda la dureza de los últimos días se derritió. Extendió la mano y tocó la manita del bebé. Los deditos del bebé se aferraron a su dedo de esa forma automática que tienen los recién nacidos. Nos miramos por encima del bebé y pude ver que ambos estábamos pensando la misma cosa imposible. ¿Cómo nos alejamos de esto? ¿Cómo dejamos atrás a este bebé después de cargarlo, sentir su agarre y ver sus ojos? René entró detrás de mi esposo y se detuvo al pie de la cama. Miró fijamente al bebé con una expresión que no pude leer. Sofía lo miró y le ofreció el bebé. Le preguntó a la enfermera si estaba bien y la enfermera asintió. René tomó a su hijo y lo sostuvo como si el bebé pudiera romperse. Lo acercó a su cara y le susurró algo que no pude oír. Luego besó la frente del bebé a través del gorrito. Verlo ser tan gentil, sabiendo que era tanto el tío como el padre del bebé, me hizo sentir enferma. Todo esto se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. René le devolvió el bebé a Sofía después de 1 minuto y se alejó. Mi esposo y yo nos quedamos allí, sin saber qué hacer o decir. La enfermera empezó a limpiar y la doctora se fue a ver a otros pacientes. El tiempo seguía avanzando aunque yo quería que se detuviera. Una mujer con ropa profesional entró unas horas después y se presentó como Julia Lozano, la trabajadora social del hospital. Preguntó si podía hablar conmigo en privado. Salimos al pasillo y me llevó a una pequeña oficina. Cerró la puerta y me preguntó cómo estaba lidiando con todo. Me derrumbé por completo. Le dije que no sabía si podía hacer esto. Me pasó pañuelos desechables y dijo que era un sentimiento completamente válido. Explicó que el hospital necesitaba saber nuestras intenciones dentro de 24 horas para poder hacer planes para el alta del bebé. Dijo que había otras familias esperando si decidíamos no seguir adelante. La forma en que lo dijo, tan calmadamente, hizo que todo se sintiera más real y más terrible. Le dije que necesitaba hablar con mi esposo. Dijo que por supuesto y me dio su tarjeta con su número de teléfono. Regresé al cuarto de Sofía, pero se sentía demasiado lleno. Así que le mandé un mensaje a mi esposo para vernos en la cafetería. Nos sentamos en una mesa en la esquina a las 2 de la mañana, bebiendo café que sabía a tierra. La cafetería estaba casi vacía, excepto por unas pocas personas en uniforme médico que parecían cansadas. Mi esposo dijo que pensaba que debíamos retirarnos porque la situación era demasiado compleja y los riesgos demasiado desconocidos. Yo dije que pensaba que debíamos seguir adelante porque el bebé merecía una familia y nosotros prometimos ser esa familia.
Discutimos así por más de una hora. Cada vez que uno de nosotros daba un punto, el otro tenía un contraargumento. Estábamos atorados. Entonces me hizo una pregunta que lo hizo todo más difícil. Me preguntó si de verdad me veía explicándole a nuestro hijo algún día que sus padres biológicos eran hermanos que estaban enamorados. Traté de imaginar esa conversación y sentí que mi certeza comenzaba a quebrarse. Me preguntó si estaba preparada para el juicio que enfrentaríamos si la gente se enteraba. Me di cuenta de que no había pensado en las implicaciones sociales en absoluto. Había estado tan concentrada en el bebé, en Sofía y en la genética, que no había considerado lo que significaría vivir con este secreto, lo que significaría mentirle a la familia y amigos sobre de dónde vino nuestro hijo, lo que significaría si la verdad salía a la luz. Mi esposo extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Dijo que sabía que esta era la decisión más difícil que tendríamos que tomar. Dijo que lo que sea que decidiéramos, teníamos que decidirlo juntos. Miré su rostro cansado y sentí el peso de todo aplastándonos. Nos quedamos allí, en esa cafetería vacía, mientras, en algún lugar de arriba, un bebé dormía en un Moisés de hospital, sin saber que todo su futuro dependía de lo que dos personas agotadas decidieran en las próximas horas. Regresé al cuarto de Sofía porque necesitaba ver al bebé una vez más antes de tomar cualquier decisión. El pasillo estaba silencioso, excepto por el pitido de las máquinas y las voces susurrantes detrás de las puertas cerradas. Abrí la puerta del cuarto de Sofía y la encontré sentada en la cama con el bebé en el pecho, amamantándolo, mientras René estaba sentado en la silla a su lado. Parecían una familia de verdad en ese momento. René tenía su mano en el hombro de Sofía y ambos miraban al bebé con expresiones de puro amor mezclado con tristeza. Me quedé en la puerta, sintiéndome como una intrusa, viendo algo privado y sagrado. Sofía levantó la vista y me vio allí parada. Preguntó si ya habíamos decidido, y su voz era apenas un susurro. Negué con la cabeza y le dije que todavía estábamos tratando de resolverlo. René me miró con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y me di cuenta del dolor que ambos sentían. El bebé hacía pequeños ruidos mientras comía y Sofía le acomodaba la manta con manos gentiles. Me senté en la otra silla y todos nos quedamos en silencio por unos minutos, solo viendo al bebé. Entonces Sofía dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Me dijo que ella y René habían estado hablando toda la noche y que habían tomado una decisión sobre su relación. Dijo que iban a dejar de verse románticamente después de que se hiciera la adopción. Se me cayó la boca porque no esperaba eso en absoluto. René asintió lentamente y dijo que se dieron cuenta de que su relación complicaba todo para todos, incluido el bebé. La voz de Sofía se quebró cuando dijo que estaban dispuestos a renunciar a estar juntos para que el bebé pudiera tener una vida normal con nosotros. Dijo que era lo correcto, aunque los estuviera matando a ambos. Sentí que algo se retorcía en mi pecho porque el sacrificio que ofrecían era enorme. Estaban dispuestos a renunciar no solo a su hijo, sino también el uno al otro. La nobleza de eso me golpeó fuerte, pero también la tragedia. Le pregunté a Sofía si realmente estaba dispuesta a perder tanto a su bebé como al hombre que amaba. Empezó a llorar y las lágrimas corrían por su rostro hasta la manta del bebé. Dijo que no tenía otra opción porque esto era lo mejor para él. René se cubrió la cara con ambas manos y sus hombros se sacudían. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban destrozados. Dijo que lo habían hablado durante horas y que esta era la única manera de darle al bebé una oportunidad real de tener una buena vida. Dijo que se amaban, pero amaban más a su hijo. Me quedé allí viéndolos desmoronarse y algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que estaban tomando una decisión imposible y eso me hizo cuestionar si yo tenía algún derecho a juzgar lo que tenían. Claramente se amaban profundamente, incluso si la sociedad decía que estaba mal. El bebé terminó de comer y Sofía lo sostuvo contra su hombro para sacarle el aire. Le dio palmaditas suaves en la espalda y le susurró que todo estaría bien. No supe qué decir, así que me quedé allí sentada, sintiendo el peso de su sacrificio presionándonos a todos. Después de un rato, les dije que necesitaba ir a buscar a mi esposo y que les daríamos una respuesta tan pronto como pudiéramos. Sofía asintió y me agradeció por volver a verlos. Salí del cuarto y caminé por el pasillo, sintiéndome más confundida que nunca. A la mañana siguiente, una pediatra vino a examinar al bebé mientras estábamos todos en el cuarto de Sofía. Era una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño y manejaba al bebé con manos seguras. Lo desenvolvió de sus mantas y revisó todo cuidadosamente. Miró sus oídos, ojos y boca. Escuchó su corazón y pulmones con su estetoscopio. Le midió la cabeza y revisó sus reflejos golpeando sus diminutas rodillas con un pequeño martillo. El bebé lloró durante partes del examen, pero sobre todo miraba a su alrededor con los ojos bien abiertos. Mi esposo y yo estábamos contra la pared, observando cada movimiento que hacía la doctora. Sofía estaba sentada en la cama, mordiéndose la uña. René se había ido temprano esa mañana después de que las enfermeras le dijeran que las horas de visita habían terminado. Después de unos 20 minutos, la pediatra volvió a envolver al bebé y se lo entregó a Sofía. Dijo que el bebé estaba perfectamente sano, sin signos evidentes de ningún problema genético. Explicó que todos sus tamizajes neonatales habían salido normales. Mi esposo soltó un aliento que había estado conteniendo y preguntó si eso significaba que no había ningún problema en absoluto. La doctora dijo que no podía prometer que no aparecería nada más tarde, porque algunas condiciones no se manifiestan hasta que los niños crecen. Pero en este momento todo se veía bien.
Dijo que su corazón era fuerte, sus pulmones estaban limpios y todas sus partes estaban formadas correctamente. Mi esposo se aferró a esta información como si fuera un salvavidas. Dijo que tal vez los riesgos genéticos no eran tan malos como pensábamos. La doctora se fue y mi esposo me miró con esperanza en los ojos por primera vez desde la confesión de Sofía. Quería sentirme aliviada, pero no podía quitarme la preocupación de que algo pudiera estar mal en el futuro. Esa tarde nos reunimos con un abogado llamado licenciado Matías Herrera en una pequeña sala de conferencias del hospital. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado y gafas de alambre. Nos dio la mano y se sentó frente a nosotros con una carpeta de cuero llena de papeles. Dijo que entendía que estábamos en una situación complicada y que estaba aquí para explicarnos nuestras opciones legales. Mi esposo preguntó si estábamos obligados por ley a seguir adelante con la adopción. El licenciado Herrera dijo que no. No teníamos ninguna obligación legal de proceder y podíamos retirarnos en cualquier momento antes de que la adopción fuera definitiva. Explicó que si decidíamos seguir adelante, la adopción se manejaría exactamente igual que cualquier otra adopción. Dijo que la relación biológica entre Sofía y René no necesitaba revelarse en ningún documento público. Eso me sorprendió porque pensé que tendría que ser parte del registro oficial. El licenciado Herrera explicó que los registros de adopción se centran en la madre biológica y los padres adoptivos, y que los detalles sobre la identidad del padre no eran necesarios a menos que hubiera problemas de custodia. Mi esposo se inclinó hacia adelante y preguntó qué pasaría si Sofía o René intentaban recuperar al bebé más tarde. El licenciado Herrera dijo que una vez que una adopción se finaliza, los padres biológicos no tienen derechos legales para reclamar al niño. Dijo que la ley era muy clara al respecto y que existían fuertes protecciones. Explicó que tanto Sofía como René tendrían que firmar papeles renunciando a todos los derechos parentales permanentemente. Mi esposo hizo otra pregunta sobre qué pasaría si aparecían problemas genéticos más tarde, a medida que el bebé creciera. El licenciado Herrera dijo que tendríamos los mismos derechos y responsabilidades que cualquier padre adoptivo en esa situación. Dijo que la agencia de adopción podría tener algunos servicios de apoyo disponibles, pero legalmente seríamos totalmente responsables del cuidado del niño. Todo lo que dijo el licenciado Herrera era práctico y tenía sentido desde un punto de vista legal, pero nada de eso abordaba el desastre emocional con el que estábamos lidiando. No podía decirnos cómo sentirnos acerca de criar a un niño nacido del incesto. No podía prometer que el bebé estaría sano. No podía garantizar que no nos arrepentiríamos de esta decisión. Todo lo que podía hacer era explicar el marco legal, y eso se sentía completamente inadecuado. Le dimos las gracias por su tiempo y salimos de la sala de conferencias con una pila de papeles que se suponía debíamos leer y firmar si decidíamos proceder. Esa noche manejamos al consultorio de Adriana para una sesión de terapia de emergencia. Había aceptado vernos fuera de horario porque se nos acababa el tiempo para tomar nuestra decisión. Nos sentamos en su sofá y nos preguntó qué nos decían nuestros corazones versus lo que decían nuestras cabezas. Le dije que mi corazón decía que este bebé nos necesitaba y que ya lo queríamos. Pero mi cabeza decía que la situación era demasiado complicada y que no estábamos equipados para manejarla. Mi esposo dijo que su corazón y su cabeza le decían que debíamos retirarnos. Dijo que seguía tratando de imaginar criar a este niño y no podía verlo funcionar. Adriana le preguntó qué era específicamente lo que no podía ver. Dijo que no podía verse a sí mismo creando un vínculo con un bebé que venía de una situación tan incorrecta. Dijo que tenía miedo de pensar siempre en cómo fue concebido el bebé cada vez que lo mirara. Sentí que se me revolvía el estómago porque yo tenía el mismo miedo, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hacía más real. Adriana sintió y dijo que era una preocupación honesta que debía abordarse. Preguntó si habíamos considerado que muchos niños adoptados provienen de circunstancias difíciles y los padres aprenden a separar al niño de sus orígenes. Mi esposo dijo que esto se sentía diferente porque no era solo una situación difícil. Era algo que la mayoría de la gente consideraría moralmente incorrecto. Adriana no discutió eso. En cambio, nos preguntó qué creíamos que lamentaríamos más en 5 años. ¿Lamentaríamos haber adoptado a este bebé y enfrentar desafíos desconocidos? ¿O lamentaríamos habernos ido y siempre preguntarnos qué pasó con él? Mi esposo dijo que lamentaría meterse en una situación que no podíamos manejar. Yo dije que lamentaría abandonar a un bebé que nos necesitaba. Adriana señaló que toda adopción implica incógnitas y riesgos. Dijo que esta situación era más extrema, pero quizás no fundamentalmente diferente de otras adopciones complicadas. La cara de mi esposo se puso roja y dijo que esto era absolutamente diferente. Dijo que la mayoría de los niños adoptados no son producto de incesto entre hermanos. Adriana se mantuvo tranquila y le preguntó si pensaba que el bebé merecía menos amor por cómo fue concebido. Mi esposo no respondió de inmediato. Finalmente, dijo que no creía que el bebé mereciera menos amor, pero no estaba seguro de poder dar ese amor sabiendo la verdad. Me di cuenta en ese momento de que mi esposo y yo podríamos no ser capaces de ponernos de acuerdo en esto. Siempre habíamos tomado grandes decisiones juntos, pero esta nos estaba desgarrando en direcciones diferentes. Nos sentamos en el consultorio de Adriana durante otra hora, dando vueltas en círculos. Nos hizo preguntas que nos hicieron pensar, pero no nos dio ninguna respuesta. Finalmente, dijo que necesitábamos tomar una decisión basada en aquello con lo que pudiéramos vivir a largo plazo, no en lo que se sintiera más fácil en este momento. Nos recordó que el hospital necesitaba nuestra respuesta para mañana por la mañana.
Mi esposo dijo que pensaba que deberíamos pasar la noche separados para poder pensar con claridad sin influenciarnos mutuamente. Estuve de acuerdo, aunque la idea de estar lejos de él durante esto se sentía mal. Él se fue a casa y yo manejé a la casa de Patty. Me abrió la puerta en pijama y me hizo pasar sin hacer preguntas. Colapsé en su sillón y lloré por lo que parecieron horas. Se sentó a mi lado, frotándome la espalda y dejando que sacara todo. Cuando finalmente dejé de llorar, me preparó un té y nos sentamos en su cocina mientras le contaba todo lo que había pasado desde que nació el bebé. Le conté sobre ver a Sofía y René juntos, pareciendo una familia. Le conté sobre su decisión de terminar su relación. Le conté sobre la pediatra diciendo que el bebé estaba sano. Le conté sobre el abogado, la sesión de terapia y que mi esposo quería retirarse. Patty escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo una simple pregunta. Me preguntó qué haría si supiera con certeza que el bebé estaría sano y que nunca habría problemas genéticos. Empecé a responder y luego me detuve porque me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que mi miedo no era realmente sobre la genética. Era sobre tener que explicarle esta situación a nuestro hijo algún día. Era sobre decirle que sus padres biológicos eran hermano y hermana que se amaban. Era sobre ver su cara cuando supiera la verdad de dónde venía. Patty asintió como si entendiera. Dijo que cada niño tiene una historia sobre de dónde vino, y algunas historias son más difíciles que otras. Me preguntó si pensaba que este bebé merecía menos amor porque su historia era complicada. Dije no de inmediato, sin siquiera pensarlo. Ella sonrió tristemente y dijo, quizás esa sea tu respuesta. No si la situación era perfecta, fácil o normal, sino si podía amar a este niño sin importar qué. Me quedé sentada en su cocina a medianoche, mirando mi té frío y sintiendo que algo hacía clic en mi mente. Apenas dormí en casa de Patty, dando vueltas en su sillón y revisando mi teléfono cada pocos minutos. A las 5 de la mañana me rindo y le mando un mensaje a mi esposo pidiéndole que nos veamos en el hospital. Necesito ver al bebé una vez más antes de tomar nuestra decisión final. Manejo por calles vacías mientras el sol empieza a salir, mis manos temblando en el volante. Cuando llego al hospital, tomo el ascensor hasta el piso de maternidad y camino más allá de la estación de enfermeras hasta la ventana del cunero. Mi esposo ya está allí, de pie, con las manos apoyadas en el cristal, mirando a nuestro bebé. No se da la vuelta cuando me pongo a su lado. El bebé está durmiendo en un Moisés de plástico transparente con un gorrito azul tejido en la cabeza. Sus pequeñas manos están hechas puño cerca de su cara. La voz de mi esposo es áspera cuando finalmente habla. Dice que ha estado aquí por 1 hora, tratando de imaginar nuestra vida sin este niño, y no puede. Dice que seguía pensando en el cuarto del bebé en casa, en el móvil de elefantitos que colgamos juntos y en la ropita doblada en la cómoda. Dice que pensó en nunca saber cuál sería la primera palabra del bebé o cómo sonaría su risa. Se limpia los ojos con el dorso de la mano. Tomo su otra mano y la aprieto. Nos quedamos allí juntos, viendo al bebé dormir, y siento que algo se asienta en mi pecho. Vamos al cuarto de Sofía sin discutirlo, ambos sabiendo que hemos tomado nuestra decisión. Cuando abrimos la puerta, encontramos a Sofía ya vestida con jeans y una sudadera, sentada al borde de la cama con el bebé en brazos. René está de pie junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento. Ambos se giran cuando entramos y la cara de Sofía palidece. Sostiene al bebé con más fuerza contra su pecho, como si tuviera miedo de que se lo fuéramos a quitar en ese momento. René se acerca a ella y pone su mano en su hombro. El bebé hace un pequeño ruido y Sofía lo mira con tanto amor y dolor en su rostro que tengo que apartar la mirada. Mi esposo busca mi mano y su agarre es tan fuerte que casi duele. Puedo sentir mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Me doy cuenta de que lo que sea que digamos en este momento cambiará todas nuestras vidas para siempre. No hay vuelta atrás de esta decisión. Sofía está llorando antes de que hablemos. Las lágrimas corren por su rostro mientras mece al bebé suavemente. Tomo una respiración profunda y le digo que hemos decidido seguir adelante con la adopción. Le digo que creemos que este bebé merece una familia que lo ame sin importar qué, y que queremos ser esa familia. El cuerpo entero de Sofía comienza a temblar con sollozos y se inclina sobre el bebé como si tratara de protegerlo y agradecernos al mismo tiempo. René se cubre la cara con ambas manos y sus hombros se sacuden. La voz de mi esposo es más firme que la mía cuando agrega que necesitaremos total honestidad de su parte en el futuro sobre el historial médico y cualquier información genética que tengan. Dice que necesitamos saber todo para poder cuidar a nuestro hijo adecuadamente. René baja las manos y asiente rápidamente. Dice que nos dirán cualquier cosa que necesitemos saber, cualquier cosa. Sofía apenas puede hablar entre llantos, pero se las arregla para decir gracias una y otra vez. El bebé empieza a quejarse y ella lo mece automáticamente mientras las lágrimas gotean sobre su manta. Me acerco a la cama y me siento a su lado. Le digo que todavía queremos que tenga contacto con el bebé, como lo planeamos. Fotos y actualizaciones un par de veces al año. Y tal vez visitas cuando sea mayor. Me mira con los ojos rojos y pregunta si de verdad lo digo en serio. Asiento y le digo que ella sigue siendo parte de esto. René se aclara la garganta y pregunta en voz baja si él también puede ser parte de ese contacto. Mi esposo y yo nos miramos y puedo ver que él está luchando con la respuesta. Después de lo que parece mucho tiempo, dice que sí, pero que tiene que haber reglas claras al respecto. Dice que necesitamos establecer límites que todos puedan seguir. René acepta de inmediato y dice que harán lo que les pidamos.
Todos estamos llorando ahora, incluso mi esposo, que casi nunca llora. Sofía pregunta si puede cargar al bebé unos minutos más y le digo que se tome todo el tiempo que necesite. Ella besa su frente y le susurra algo que no puedo oír. René se sienta al otro lado de la cama y toca la mano del bebé con un dedo. Lo miran juntos como si trataran de memorizar cada detalle. Los veo despedirse de su hijo y siento como si mi corazón se estuviera rompiendo y sanando al mismo tiempo. La agencia de adopción se mueve rápido una vez que les damos nuestra decisión. Laura viene al hospital esa tarde con el papeleo y explica lo que sigue. Hay formularios que firmar y pasos legales que seguir, pero dice que todo debería estar finalizado en unos pocos días. Sofía firma los papeles con manos temblorosas mientras René está de pie detrás de ella con la mano en su espalda. Mi esposo y yo firmamos nuestra parte y entonces está hecho. El bebé es legalmente nuestro. 2 días después, lo llevamos a casa, al cuarto que pasamos meses preparando. Lo cargo a través de la puerta principal mientras mi esposo trae el portabebé y la pañalera. La casa se siente diferente con un bebé en ella, más silenciosa y más llena al mismo tiempo. Lo llevo arriba a su cuarto y lo acuesto en la cuna, bajo el móvil de elefantitos. ¿Se ve tan pequeño allí? Sus brazos extendidos a los lados. Me siento en la mecedora que compramos y solo lo observo dormir. Mi esposo entra y se sienta en el suelo junto a mí. No hablamos. Solo miramos a nuestro hijo. Pasan las horas y no me muevo de esa silla. Cada vez que el bebé hace un ruido, me inclino para revisarlo. Mi esposo finalmente baja a preparar la cena, pero yo me quedo en el cuarto del bebé. No puedo dejar de mirarlo y pensar en lo cerca que estuvimos de irnos. Durante las siguientes semanas, mi esposo y yo tenemos largas charlas sobre cómo vamos a manejar las preguntas sobre el origen de nuestro hijo. Acordamos que seremos honestos con él cuando tenga la edad suficiente para entender, pero nos enfocaremos en el hecho de que sus padres biológicos lo amaron lo suficiente como para darle una vida mejor. Practicamos lo que le diremos a la familia y amigos que pregunten sobre la adopción. Decidimos decirle a la gente que los padres biológicos querían privacidad y que estamos respetando eso. No es exactamente una mentira. También acordamos que no hablaremos de Sofía y René con juicio, incluso cuando estemos frustrados o asustados. Nuestro hijo merece saber que sus padres biológicos fueron personas reales que tomaron decisiones difíciles, no villanos en su historia. Una noche, mi esposo admite que todavía está preocupado por lo que sucederá cuando nuestro hijo tenga la edad suficiente para hacer preguntas. Le digo que yo también estoy preocupada, pero que lo resolveremos juntos. Un mes después de la adopción, Sofía envía su primer correo electrónico con fotos adjuntas. Lo abro mientras mi esposo está en el trabajo y siento un vuelco en el estómago cuando veo las fotos. Sofía y René están juntos en cada foto, muy juntos, con los brazos alrededor del otro. Escribe que intentaron mantenerse separados como prometieron, pero no pudieron. Dice que siguen juntos y que espera que podamos entenderlo. Promete que respetarán todos nuestros límites con el bebé, pero que no pueden dejar de estar juntos. Al principio me siento enojada, como si nos hubieran mentido. Cuando mi esposo llega a casa le muestro el correo y se enoja mucho. Dice que prometieron terminar su relación y ahora se están retractando. Le señalo que en realidad nunca les hicimos prometer eso. Ellos lo ofrecieron. Digo que su relación no es realmente asunto nuestro, siempre y cuando respeten nuestras reglas sobre nuestro hijo. Mi esposo discute un rato, pero finalmente admite que tengo razón. Le respondemos a Sofía diciendo que apreciamos su honestidad y que continuaremos con el acuerdo de contacto que pactamos. Pasan 3 meses rápidamente con un nuevo bebé en casa. Nuestro hijo tiene su primer chequeo con una pediatra que conoce su historial completo. Lo examina cuidadosamente y hace muchas preguntas sobre su desarrollo. Cuando termina, nos dice que todo se ve perfecto. Dice que seguirá monitoreándolo de cerca mientras crece, pero que en este momento no hay ninguna preocupación. Mi esposo y yo manejamos a casa desde esa cita sin hablar mucho. Cuando entramos, él carga a nuestro hijo y lo abraza con fuerza. Me dice que siente que puede respirar por primera vez desde que supimos la verdad. Sé que tendremos más momentos de preocupación a medida que nuestro hijo crezca, pero por ahora, podemos estar agradecidos de que esté sano. Empiezo a buscar grupos de apoyo en línea para padres adoptivos, y encuentro uno específico para personas que lidian con situaciones difíciles de familias biológicas. Me uno a un foro privado y leo las historias de otras personas. Una mujer escribe sobre adoptar hermanos que nacieron de padre e hija. Habla sobre cómo manejó decirles la verdad a los niños cuando eran adolescentes y cómo estableció límites con el padre biológico. Leer su publicación me hace sentir menos sola. Me doy cuenta de que muchas familias están lidiando con cosas que parecen imposibles desde fuera. Otra mujer adoptó a un niño cuya madre biológica era adicta a las drogas y sigue recayendo. Alguien más adoptó a su nieto después de que su propia hija fuera a prisión. Cada historia es diferente, pero todos estamos tratando de hacer lo correcto por nuestros hijos mientras lidiamos con cosas muy difíciles. Empiezo a publicar mi propia historia y la gente responde con consejos y apoyo. Ayuda a hablar con otros que entienden. 6 meses después de que trajimos a nuestro hijo a casa, Patty viene de visita. Se sienta en el sofá y me observa darle un biberón. Cuando termina de comer, le saco el aire y se queda dormido en mi hombro. Patty dice que nunca me había visto tan feliz. Le digo que a pesar de todo el miedo, la confusión y las decisiones difíciles,
Ser la madre de este bebé se siente más correcto que cualquier otra cosa que haya hecho. Ella sonríe y dice que eso es todo lo que realmente importa. Me pregunta si sigo preocupada todo el tiempo por lo que podría pasar, y admito que sí. Pero también estoy aprendiendo a estar presente con él, en lugar de estar siempre esperando algo malo. Patty se acerca y toca la manita del bebé. Dice que tal vez es hora de dejar de esperar problemas y simplemente disfrutar de ser su mamá. Miro a mi hijo durmiendo pacíficamente contra mí y pienso que tal vez tenga razón. Unas semanas después, Sofía envía un mensaje preguntando si puede conocer a nuestro hijo en persona. Miro el mensaje durante mucho tiempo antes de mostrárselo a mi esposo. Hablamos de ello durante 3 días, debatiendo si es una buena idea. Finalmente, acordamos una visita supervisada en un parque cerca de nuestra casa, un sábado por la mañana. Estoy nerviosa todo el camino, sosteniendo a nuestro hijo en mi regazo mientras mi esposo maneja. Sofía ya está esperando en una banca cuando llegamos, y René está de pie a unos metros de distancia, cerca de un árbol. Mi esposo lleva a nuestro hijo y veo cómo cambia la cara de Sofía cuando lo ve. Empieza a llorar incluso antes de cargarlo. Asiento para decirle que está bien y ella lo toma con cuidado, acunándolo contra su pecho. Le susurra algo que no puedo oír y le besa la frente. René se queda atrás, pero puedo verlo limpiándose los ojos. Después de 10 minutos, Sofía nos lo devuelve y nos da las gracias por dejarla verlo. Dice que necesitaba saber que él era feliz y amado, y que ahora puede ver que lo es. Nos despedimos y manejamos a casa sin hablar mucho. Esa noche mi esposo se sienta al borde de nuestra cama y me dice que está feliz de que no nos hayamos ido. Dice que estaba tan asustado al principio, pero que nuestro hijo lo ha cambiado. Admite que nunca entendió que el amor no necesita circunstancias perfectas hasta ahora. Luego me sorprende diciendo, quizás deberíamos pensar en adoptar otra vez algún día. Lo miro, sorprendida, porque no esperaba eso en absoluto. Hablamos durante más de 1 hora sobre cómo nos sentimos más preparados ahora para cualquier complicación que pueda surgir. Los siguientes meses pasan rápidamente con un bebé en casa. Nuestro hijo empieza a gatear y luego a pararse agarrándose de los muebles. Lo llevamos al parque y lo vemos reírse de los perros que corren. Mi mamá viene de visita y se enamora de él al instante. Todo se siente normal y correcto, a pesar de cómo llegamos aquí. Cuando se acerca su primer cumpleaños, planeamos una pequeña fiesta en nuestra casa. Invito solo a amigos cercanos y familiares que conocen toda nuestra historia. La mañana de la fiesta decoro la sala con globos y pongo un pastelito en la bandeja de su silla alta. La gente empieza a llegar alrededor del mediodía y todos quieren cargar al festejado. La hermana de mi esposo le trae un elefante de peluche que él abraza de inmediato. Suena el timbre y un repartidor me entrega un paquete. Adentro hay un tren de madera de juguete y una tarjeta de Sofía. Escribe que está agradecida por todas las fotos y actualizaciones que le enviamos. Dice que verlo crecer feliz hace que todo valga la pena. Le muestro la tarjeta a mi esposo y ambos nos quedamos callados por un minuto. Entonces nuestro hijo golpea la bandeja de su silla alta y todos se ríen. Ponemos el pastel frente a él y encendemos la única vela. Mi esposo y yo nos inclinamos juntos y la soplamos mientras nuestro hijo aplaude y sonríe. Miro alrededor del cuarto a todas estas personas que nos apoyan y me siento genuinamente feliz. Esa noche, después de que todos se van, meso a nuestro hijo en la silla del cunero. Está cansado por toda la emoción y sus ojos se cierran. Pienso en lo cerca que estuvimos de alejarnos de él porque teníamos miedo. Todos los padres enfrentan cosas que no saben cómo manejar. Nuestra situación es solo más obvia que la mayoría. Él está sano, feliz y es muy amado. Sé que puede haber desafíos por delante, pero los enfrentaremos juntos. La decisión que tomamos en el hospital no fue perfecta, pero fue nuestra. Miro su rostro tranquilo y dormido, y sé que fue la correcta. Esa es la historia de hoy. Muchas gracias por estar aquí para escucharla. Espero que haya hecho tu día un poquito más brillante.